¿Fue muy difícil aquel retorno, Norma? Mira, era de vida o muerte, vamos a ser sinceros. 81, ¿no? Fue en el 81. Acababa de morir alguien muy querido para nosotros, Luis Politi, y yo sabía que a mí me iba a pasar lo mismo. Luis murió de pena. Y entonces Emilio Alfaro, que venía continuamente a vernos, vino, por supuesto, para el entierro de Politi y me propuso que fuera a Buenos Aires, que me bancaban una producción, que no importaba que tuviera digamos, una amenaza de muerte que había sido lo claro, que me había llevado afuera. Y yo le decía que no iba a conseguir quien me produjera nada con una amenaza para de muerte. Para los más jovencitos, contémosle una amenaza de muerte con bombitas incluidas. Con bombas incluidas. Sí. Y entonces él lo consiguió, que fue Ana Blutrach y Jorge Blutrach, los productores. Y el teatro nos costó mucho conseguirlo, pero finalmente sí. Estaba Tita Tamames y Rosita Semborain, en lo que era el ¿Cómo teatro. Se la extraña, Tita? ¿Cómo se la extraña? Sí. Personaje del teatro y el cine muy particular. Y bueno, me animé a venir con todas las ganas, sabiendo que el riesgo era enorme. El teatro cortó las líneas telefónicas porque todo el tiempo estaban amenazándome, y pusieron policía, revisaba a la gente al entrar, nada tranquilizador, ¿no? Pero bueno, y seguían las amenazas. Cuando estabas arriba del escenario, ¿no tenías miedo? Arriba del escenario yo no tenía miedo y sabía que me podían bajar de un tiro. Sí. Lo que les pedía a los compañeros cuando saludábamos, que no se me acercaran mucho. Y sí, porque era así, era así. Entonces, fue bueno, el país vivía un terror espantoso, ¿no? Y yo había tenido la suerte de poder ir al exilio y que no me mataran. Sí. Otra gente... ¿Cuándo empezaste a perder el miedo? No lo perdí, escribí mucho, ¿sabes? No dormía, sí. Este era mi problema. Dormía recién a la mañana. Era un miedo, ¿cómo te puedo decir? Son cosas que uno, cuando las acepta, bueno, puede pasar. Y yo prefería eso a quedarme en el exilio. Entonces, esa elección, dentro de esa elección, no es que había una valentía heroica, había una necesidad de vida. Sí. Era para seguir viviendo, tenía que arriesgarme. Allá me moría. Sí, claro. De tristeza. ¿Y en algún momento te apareció la frase "ya estamos a salvo"? Como país. ¿En nuestro país? Bueno, no, te digo, cuando hicimos con Puenzo, que yo le estuve diciendo que no mucho tiempo a no hacer la historia oficial, porque acababa de venir del exilio, empezar con algo tan arriesgado, estaba anunciado la democracia que se nos venía, pero no era seguro de nada, sí. El clima que se vivía era pavoroso. Sí. Y empezamos a filmar la película. Me reuní con mi marido y con mi hijo, que habían sido junto conmigo los que habían tenido que soportar este exilio. Bueno, y ahí decidimos, era un trabajo, digamos, como ciudadana, no lo hice como actriz, para que se supieran ciertas cosas que aquí había gente que decía, ¿cómo se van a llevar chicos? Acá no pasó eso. Bueno, que por lo menos lo recapacitaran, lo miraran. Y cuando empezamos a filmarla, todavía estaba el final del gobierno militar, las primeras tomas, en la Plaza de Mayo, cuando yo iba a buscar a la abuela, sí. Estaban las abuelas de verdad, estaba filmando desde una terraza en secreto Puenzo, y yo estaba filmando como si fuera una mujer más que estaba ahí. Y era mucho el miedo. Sí, claro. Y cuando vino ya Alfonsín y realmente empezamos a pensar, tal vez sea cierto que hay una democracia, veías que había situaciones peligrosas por todos lados, en el sentido de, bueno, se hacía algo inédito, como fue hacer el juicio a la Junta Militar,
pero también eso desbarató muchísimo y había mucha gente que estaba como loca. Por suerte se hizo y se hizo de la mejor de las maneras, pero no había una seguridad. La gente que no lo vivió ya de grande, es una época difícil de explicar, porque bueno, ya estaban en democracia, sí, pero no estaba todo tranquilo ni mucho menos. No, claro, no había mucho miedo de hablar en público, de que te escuchen. ¿Sentís que la historia oficial de algún modo también abrió un poco nuestra historia? Sí, la abrió aquí y la abrió en el exterior. Y sobre todo hubo gente que se dio por enterada. Es increíble como a veces una película puede ayudar más que muchas evidencias, ¿no? Y que mucha gente contándolo. De pronto algo que es ficción, si bien está tomado de una realidad, pero es ficción, fue creído por mucha gente, y mucha gente reflexionó sobre esa época donde decían, algo habrá hecho, si se lo llevaron, ¿viste? Todo ese mundo de nebulosa terrible que vivimos, ¿no? Sí, fue una película que le hizo mucho bien a nuestro país y también nos mostró en el extranjero de otra manera, ¿no? Porque si ya podías hacer una reflexión así, era porque había madurado esta idea, si bien en un director, pero también en un país estaba madurando, ¿no? Y yendo al lado más frívolo de la historia oficial, ¿te temblaron un poco las patas cuando tuviste que presentar el Oscar? No, yo cuando me preguntan eso, ahí te digo, lo único que me pasó, me dio una alegría tan grande. Subir al escenario, pues eso me decía, pero ¿cómo podías estar tranquila? Porque el escenario es un lugar de mi vida. Claro. Entonces, no te digo que sea como el living de casa exactamente, aunque Ana María Campoy decía, trabajar en teatro es como el living de tu casa, pero habla más fuerte. Tan graciosa. Bueno, no es como el living de mi casa, pero sí es un lugar que a mí no me da miedo estar ahí. Claro. ¿Me entendés? Entonces ya de por sí, bueno, estar ahí y leer sobre a quien le correspondía estar en ese momento en las ternas, pero cuando me di cuenta que tenía que leer el sobre, no tenía los anteojos, yo sin los anteojos, y lo tenía que leer yo. Entonces era una letra chiquitita y official story, no era algo que yo lo tenía registrado. La historia oficial, pensé que era the official story. No, claro, era official. Entonces yo veía una hoy y de pronto me di cuenta que era nuestra película. Un ataque de alegría me dio. Y pensé mucho en mi papá, que siempre fue un fanático mío, mi viejo. Mi madre también y mi hermana que estaban en Buenos Aires. No pensé que había gente argentina viéndolo por el cambio horario. Realmente era como las 3 y 4 de la mañana. Pendientes. Yo pensé que no. Hacía mucho tiempo que yo estaba por allá, acompañando la película en Estados Unidos, y no pensé que la gente lo iba a ver. Entonces me llevé una sorpresa muy grande porque apenas me lo entregaron, hicimos las notas que había que hacer, qué sé yo, empezaron los llamados de Buenos Aires y era todo el mundo estaba despierto, todo el mundo lo había visto y fue una alegría muy grande lo que me dio. Sí, se veía una alegría muy grande porque además era como transformar lo malo en bueno. Algo de pánico que habíamos tenido filmándola. Habíamos tenido mucho miedo, la habíamos dado por terminada antes, porque también nos empezaron a amenazar. Piñeiro, que ahora es director ya hace tiempo, era nuestro jefe de producción. Por eso decidimos entre todos, bueno, démosla por terminada, se publica, y ya para que no nos sigan. La filmábamos en la casa de Luis. Así que todo ese pánico, todo eso, de pronto, todo era una fiesta, era una película, se había transformado en algo que tenía que ver con mi profesión, no en eso otro que había sido mucho más un deber ciudadano, digamos, ¿no? Y nos tiraste así como al pasar que vas a dirigir a Ricardo Darín en Escenas de la Vida Conyugal. Contanos más eso. Bueno, mira, es también una idea de Lino. Volver a abrazar una obra también querida. Sí, tan querida y tan bella además. Tan bella esa obra. No tiene mucho que ver con la película. Él tomó de la película Bergman la idea de los dos personajes del matrimonio.
Pero la obra es una comedia, si bien tiene momentos más dramáticos, pero en realidad es una comedia y con muchas partes cómicas. Es una comedia deliciosa, la hicimos bastante tiempo con Halcón, nos divertimos mucho y bueno, yo pensé, ¿por qué no la ponemos juntos? Pero Claro. no, Alfredo dice, no, la hago sola. Déjame. 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 Y además él tiene un compromiso con España que seguramente lo va a hacer. Y con Ricardo, bueno, nos queremos mucho, nos entendemos muy bien y para mí es una alegría hacerlo con él. Y Valeria Bertuccelli, que es otra actriz sensacional. Sí, claro que sí. Y persona sensacional. Y entre ellos se entienden y se llevan bien, así que esto es importantísimo. Empezaré a ensayar en marzo cuando termine terapia, porque volvemos a hacer terapia. La grabaré en febrero y parte de marzo. Y en marzo empiezo a ensayar con Ricardo y con Valeria. Y mayo más o menos será el estreno. Y después será la partida a España. Qué lindo eso, qué lindo proyecto. Lindo. Recién mencionaste en terapia. Sí. ¿Cómo es este nuevo paso en la tele? Mirá, vos sabés que hace años que no quería hacer televisión. Claro, por eso porque, te pregunto. digamos, en un momento dije, bueno, elijamos teatro y cine. Estoy filmando casi siempre 1 o 2 películas por año. La temporada de teatro, no se puede hacer todo y mal. No. Vamos a tratar de hacer poco y mejor. Y dejando la salud tampoco. Tampoco. Y viendo a los amigos y la familia, claro, si no. Y entonces fui diciendo que no a cosas incluso interesantes que me han ofrecido, pero había siempre algo que me detenía, aún en los momentos en que hubiera podido hacerlo. Y era el poco tiempo que dan. Claro. El poco tiempo que te dan los libros, el poco tiempo que te dan para ensayar. Y yo no puedo trabajar así. Sí, a mí no me sale. Realmente no me sale. Entonces prefiero no hacerlo. Y acá pasó, yo a Alejandro Masi lo conozco hace muchísimos años, e incluso cuando yo daba clases y tenía la cátedra de dirección en la Universidad de Antín, de Manuel, él estuvo de profesor conmigo, porque me interesa mucho cómo piensa, cómo dirige. Y Alejandro es una persona que fue entregando los libros, hemos tenido los libros con tiempo, hemos podido estudiar, y tiene una forma de grabar maravillosa. Como no tiene cortes el programa, pone 2 cámaras de un lado, 2 cámaras del otro, y de arranque nos mandamos todo el episodio. Entonces, los climas, las situaciones se llegan a vivir con intensidad y después ya va a edición y allí cortan, pegan lo que quieran. Es un elenco ideal y una serie realmente exquisita.